Muy buenas. Vamos entonces al segundo video de inmunología de este componente de introducción de las ciencias básicas que hemos programado en nuestro programa de medicina. Entonces vamos a ver este segundo video para profundizar en algunos aspectos de la inmunidad. Bueno, entonces esta es la segunda parte. Retomamos esta definición de la presentación anterior. La inmunología es la disciplina que se dedica a estudiar la inmunidad biológica. Así se denomina a la respuesta particular de un organismo ante un antígeno o al estado de resistencia que tiene una especie o un individuo frente a ciertas afecciones patógenas. El sistema inmune entonces va a tener dos brazos. Un brazo va a ser el componente innato o inespecífico y el otro brazo va a ser el componente adquirido o específico o inducible de la respuesta inmune. Cada uno de ellos tienen unos componentes celulares, unos componentes humorales o químicos y vamos a revisar. Entonces, en el caso de la inmunidad innata, van a estar las barreras físicas, las células natural killer, los macrófagos, el componente químico humoral, van a ser las lisocimas, las proteínas del complemento, la proteína C reactiva, los péptidos antimicrobianos. Y en la adquirida están las células, linfocitos B y linfocitos T, y el componente químico que queda mediada por anticuerpos principalmente. En esta diapositiva de Journal Allergy Clinical Immunology encontramos una ilustración que nos facilita entender todos estos procesos. Entonces, primero están las barreras fisiológicas y anatómicas, como la integridad de la piel, como el aclaramiento, como el bajo y las lágrimas en nuestra saliva. Todos estos componentes evitan que los microorganismos nos invadan. En el caso de la integridad de la piel, pues cuando llegan, digamos que no pueden invadirnos y también, además allí en la piel tenemos también una microbiota residente que va a competir por el nicho ecológico y nos va a defender de la invasión de microorganismos patógenos. Si sufrimos alguna pérdida de la continuidad, como una laceración, como una escoriación producida cuando nos afeitamos, cuando nos cepillamos los dientes o cuando nos caemos y nos raspamos, eso va a permitir entonces que se pierda la integridad de los organismos, van a poder llegar a infectarnos. El aclaramiento o limpieza de los cilios respiratorios, pues gracias al moco, el moco atrapa las partículas de polvo o partículas de contaminación ambiental o los microorganismos como bacterias, virus, hongos y los va a ir sacando retrogradamente hasta la tráquea y luego en la tráquea podemos estornudarlos o podemos deglutirlos y van a caer entonces aquí en el lago gástrico y gracias al bajo pH pues se van a destruir y también a la presencia de las enzimas líticas que tiene nuestro estómago. Y las lisocimas que van a estar presentes en las mucosas, como en la conjuntiva, en la boca, en la mucosa vaginal, en la boca rectal, esas lisocimas tienen una capacidad de destrucción porque son proteolíticas contra las membranas de los diferentes microorganismos. Bueno, entonces, es componente celular de nuestra inmunidad innata, que ya hemos mencionado algunos, pues vamos a tener las células natural killer, los polimorfonucleares neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los macrófagos, los mastocitos, las células dendríticas y el componente humoral, vamos a tener el sistema del complemento, la lectina de unión manosa, la proteína de unión a los lipopolisacáridos, la proteína C reactiva y los péptidos antimicrobianos o péptidos catiónicos o péptidos de defensa del hospedero que constituyen el sistema eferente humoral o químico más antiguo del sistema inmune descrito hasta el momento. En el componente de la inmunidad adaptativa o inducible o específica, vamos a ver que el componente celular van a ser los linfocitos T y los linfocitos B. Y el componente humoral químico van a ser los anticuerpos, dentro de los que tenemos la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina M, que van a defendernos de diferentes agresores. Y también podemos considerar aquí las citocinas producidas por los linfocitos B o T. Y en el componente humoral podemos tener también como componente
de humoral o químico, las citocinas producidas por los monocitos. Esta tabla del doctor Charles Janauer nos muestra las propiedades de estos dos tipos de inmunidad. Entonces, por un lado, la inmunidad innata, sus receptores están codificados desde la línea germinal, es decir, están fijos en el genoma, su distribución es no clonal, el reconocimiento de esos receptores es de patrones moleculares asociados a patógenos o PAM o a daño celular o DAM. La discriminación de este sistema es perfecto entre lo propio y lo no propio. La designación de estos receptores es receptores para el reconocimiento de estos patrones moleculares asociados a peligro o al daño celular o a los patógenos y los vamos a llamar PRRs. El tiempo de acción de esta respuesta inmune innata es inmediata, la memoria inmunológica está ausente y su aparición filogenética es desde los metazoos y también la vamos a encontrar en las plantas. La inmunidad adaptativa, por el contrario, los receptores se generan aleatoriamente gracias a un proceso de recombinación somática que ocurre en la periferia y la distribución va a ser clonal porque se generan nuevos clones celulares gracias a esa recombinación genética. Los reconocimientos se va a dar a epítopes particulares de proteínas, péptidos y carbohidratos que son procesados y presentados por las células fagocíticas presentadoras de antígenos. La discriminación entre lo propio y lo no propio es imperfecta y de allí se deriva la presencia de enfermedades autoinmunes que vimos en la clase anterior. La denominación de sus receptores va a ser receptor de células B para los linfocitos B y receptor de células T para los linfocitos T. El tiempo de acción va a ser lenta, de 3 a 5 días por la necesidad de expansión clonal y además del tiempo que dura ese procesamiento y presentación de los antígenos por las células presentadoras de estos. La memoria inmunológica mejora con la exposición previa y por eso es que en los esquemas de vacunación colocamos varias dosis de refuerzo para mejorar esa respuesta inmune de memoria. Y la aparición filogenética aquí se va desde los vertebrados mandibulares. Esta otra diapositiva amplía un poquitico esto, entonces la especificidad de la inmunidad innata es frente a estructuras compartidas por grupos de microorganismos afines, esos son los patrones moleculares asociados a los patógenos o al daño celular. La diversidad es limitada, solo de 1 por 10 a la 3, es decir, 1000 posibles combinaciones, codificada por línea germinal, la memoria es nula, ya lo hemos visto, falta de reactividad hacia uno mismo, sí, la discriminación entre lo propio y lo no propio es perfecta, y sus componentes, entonces, barreras celulares y químicas, piel, epitelios mucosos, productos químicos antimicrobianos, proteínas sanguíneas como el complemento, la proteína C reactiva, entre otras, células fagocíticas, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, citotóxicos naturales, y en la adaptativa, la especificidad para los antígenos microbianos o no es muy amplia, es de 1 por 10 a la 7, es decir, de 10 millones de posibilidades en la diversidad. Los receptores se producen por la recombinación somática de segmentos génicos. La memoria, sí, muy buena. La falta de reactividad, pues se presenta y por eso pues no están las reacciones autoinmunes. Barreras y células, linfocitos presentes en los epitelios, anticuerpos segregados en las superficies epiteliales como la IgA secretoria, proteínas sanguíneas en los anticuerpos y las células linfocitos T y B. Bueno, entonces vamos a ver la definición de la inmunidad innata. Entonces el término innato pues viene del latín innatus, innacin, nacer en o con, y se refiere a aquello con natural y nacido con la misma persona. Este sistema comprende las células y los mecanismos que defienden al individuo de la infección por otros organismos de forma no específica, es decir, genérica, y eso supone que las células del sistema innato reconocen y responden a patógenos de forma genérica, distinta al sistema inmunológico adaptativo que responde a determinantes antigénicos o epítopes específicos. Esta inmunidad es el mecanismo de defensa evolutivamente conservado en plantas y animales invertebrados capaz de combatir una diversidad de virus y patógenos procariotas y eucariotas. En un comienzo, la respuesta inmune inespecífica o innata puede limitar la replicación y diseminación de los microbios, lo que da tiempo suficiente a la inmunidad adaptativa para preparar una respuesta eficaz y de protección. Esta respuesta inmune viene preprogramada, proporciona entonces una defensa inmediata contra las infecciones y es encontrado en todas las clases de vida animal y vegetal. La inmunidad innata es la primera línea de defensa y funciona durante las fases iniciales de la infección.
Las células del sistema inmune innato, tales como monocitos, natural killers, células dendríticas, inicialmente tienen funciones efectoras, pero actúan más tarde como células reguladoras de la respuesta inmune adaptativa. Entonces corresponde a la primera línea defensiva de nuestro organismo. Su respuesta ante un agente patógeno no es específica, es decir, ataca todo de la misma manera. Las células que participan se hallan siempre activas ante cualquier agresión y constituyen una barrera que permite la entrada de materiales al cuerpo. Las funciones principales de este sistema inmune innato entonces son el reclutamiento de las células inmunes hacia el sitio de infección y de inflamación a través de la producción de factores químicos, la activación de cascadas del sistema de complemento para identificar bacterias, activar las células y promover la limpieza o aclaramiento de las células muertas o los complejos de antígeno al cuerpo, la identificación y remoción de sustancias extrañas presentes en órganos, tejidos, sangre y linfa a cargo de los leucocitos y la activación del sistema inmunitario adaptativo específico mediante la presentación de los antígenos. Entonces, retomando, inmunidad natural inespecífica o innata, desencadenada por estimulantes asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a patógenos o a daño celular. No requiere contacto previo, es una respuesta rápida y específica, como es la inflamación, y mediada principalmente por granulocitos y monocitos macro. ¿Cuáles son entonces las células que componen nuestro sistema inmunitario? Ya las hemos visto: los poliinfonucleares neutrófilos, los monocitos macrófagos, los basófilos, mastocitos, los eosinófilos, las células dendríticas y los linfocitos B y T. ¿Cuáles son sus funciones? Pues los neutrófilos, su principal función es la fagocitosis, desempeñan un papel importante en los procesos inflamatorios, alérgicos y enfermedades autoinmunes. Los monocitos macrófagos participan en la fagocitosis, procesamiento de antígeno, igual que los neutrófilos, secreción y funciones citotóxicas. El macrófago participa además en la remodelación de los tejidos, en la cicatrización de heridas, destrucción y remoción de tejidos envejecidos, regulación de mecanismos de trombosis y metabolismo de lípidos. Los basófilos y mastocitos participan en los procesos inflamatorios y alérgicos, cicatrización y reparación de tejidos también, y en la expulsión rápida del minto. Sobre todo pues los eosinófilos permiten esto, al acelerar el tránsito intestinal. Los eosinófilos también tienen dos funciones como ser las asociaciones destructoras de parásitos en fase de larvas y regular los procesos inflamatorios mediante la producción de alguna citocina. Y las células dendríticas son presentadoras de antígenos por excelencia, son presentadoras profesionales, igual que los poliinfonucleares neutrófilos y los linfocitos B hacia los linfocitos T. Fagocitan antígenos macro y los procesan acoplado a epítopes antigénicos. Los linfocitos son las únicas células capaces de reconocer y distinguir específicamente diferentes determinantes antigénicos a través de este proceso que se conoce como la sinapsis inmunológica, en el que la celulita procesadora a través de su molécula presentadora de antígeno, que en este caso serían las moléculas del HLA1 o 2, y la otra celulita, a través del receptor de célula TOB, se da esa presentación. Y los tipos de linfocitos vamos a tener los linfocitos B, que se van a producir en la bolsa de Fabricio de las aves o en la médula ósea de los humanos, y los linfocitos T que maduran en el timo. Estas celulitas, los linfocitos B, son los encargados de producir los anticuerpos, y los linfocitos T van a haber linfocitos T ayudadores y citotóxicos. Y ambos van a generar células de memoria, tanto B como T, que son los que van a permitir que la respuesta inmune sea mejor con cada contacto y que nos protejan de los patógenos con que nos hemos encontrado previamente. Bueno, los macrófagos, el sistema monocito macrófago tiene unas denominaciones de acuerdo al lugar donde los encontremos. Entonces, en el caso de la sangre, cuando están en sangre, se van a llamar monocitos. En médula ósea vamos a tener monocitos y precursores mieloides. En los tejidos sólidos se van a llamar histiocitos. En la piel tenemos las células de Langerhans, en el hígado las células de Kupffer, en el pulmón los macrófagos alveolares o células de polvo, en el hueso los osteoclastos, en el sistema nervioso central la microglía, en la serosa los macrófagos peritoneales o los macrófagos pleurales, y en los granulomas van a encontrar las células epitelioides, las células gigantes o células de Langerhans. Bueno, los órganos linfoides, que es los lugares donde se producen
y se almacenan las células de nuestra inmunidad, pues vamos a tener que hay unos órganos centrales, como va a ser el timo, la médula ósea y la bursa de Fabricio en las aves, y a nivel periférico vamos a tener los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, el apéndice, las placas de Peyre, y estos dos últimos hacen parte del mal o tejido linfoide asociado a mucosas. Los órganos linfoides secundarios o periféricos que proporcionan el entorno para que los linfocitos interaccionen entre sí o con las células presentadoras de antígenos u otras células accesorias para que entren en contacto con el antígeno. Diseminan la respuesta inmune al resto del cuerpo gracias a la integración del sistema linfático con el sistema sanguíneo. Y los órganos linfoides secundarios, entonces, los ganglios linfáticos que recogen antígenos de los tejidos sangre, tejidos linfoides asociados a mucosas o mal, que recogen antígenos de las mucosas en respuesta, en la respuesta secundaria, y la médula ósea, pues que también puede actuar como un órgano secundario, pero realmente lo vamos a considerar como primario porque es el lugar de producción y maduración de los linfocitos B. Y bueno, y además de esto produce los precursores de linfocitos T que van a ir al timo y allí se van a madurar. Este es el proceso, digamos, de la generación de estas células. Entonces vamos a tener una célula madre pluripotencial en médula ósea y de acuerdo a estos estímulos, con estas citocinas, interleuquina 7 por este lado, interleuquina 3, entonces vamos a ver el componente mieloide. El componente mieloide es el que va a dar origen a las células fagocíticas, a los nucleares, a los monocitos, a las células dendríticas, todos los que tienen capacidad de fagocitosis y presentación antigénica. Entonces, para considerar la línea mieloide, podemos decir que es la línea que va a dar origen al componente celular de la inmunidad innata, como lo vemos acá. Entonces, células presentadoras, macrófagos, monocitos, células dendríticas, los nucleares, granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y por el otro lado, cuando estimula la interleuquina 7, vamos a tener el componente celular de la inmunidad específica, como van a ser las células T, las células B. Entonces, tenemos el linfocito T que va a madurar va a madurar en el timo, y el linfocito B en el caso de los mamíferos va a madurar en la médula ósea, y en el caso de las aves va a pasar de médula a bursa de Fabricio y allí se va a convertir en linfocito B. Este linfocito B luego va a madurar y se va a convertir en la célula plasmática, que es la que secreta los anticuerpos, y los linfocitos T, pues van a haber linfocitos T CD4, CD8, que van a ser entonces los linfocitos ayudadores y los linfocitos citotóxicos. Y también por aquí se van a generar la célula natural killer. Entonces la linfa tiene como función recoger, pues, o los linfáticos, perdón, recoger la linfa y células de tejidos y llevarlos a la sangre. Se integran aquí a nivel, pues, de los conductos torácico superior e inferior, que van a integrarse con las cavidades cardíacas. Entonces todo el sistema linfático va a estar integrado al sistema sanguíneo. Aquí vemos entonces la médula como órgano primario, igual que el timo, y todo el sistema linfoide de los ganglios linfáticos, las amígdalas, el vaso, que hacen parte de los órganos linfoides secundarios. Bueno, esto era la información que les quería compartir hoy. Entonces, muchas gracias por su atención. Dudas y comentarios a mi correo, johncarlos@uniquindio.edu.co. Hasta luego.